Empezando más o menos. Bueno, los diferenciales que nos planteamos fueron tanto abdominales como extraabdominales. Por el lado de lo extraabdominal, pensamos en un síndrome coronario agudo, porque es una paciente hipertensa, diabética, añosa, que es importante tenerlo en cuenta. Es diabética, así que una cetoacidosis también podría serlo. Y principalmente abdominal, una pancreatitis aguda, una apendicitis, colecistitis, bueno, los que están ahí, pero principalmente pancreatitis aguda. Bien, nuestro diagnóstico presuntivo era una pancreatitis aguda, que como sabemos es un proceso inflamatorio agudo del páncreas que cursa con compromiso local y afectación de órganos a distancia en grado variable. Para decir que estamos ante una pancreatitis aguda tenemos que tener por lo menos dos criterios diagnósticos, que es el dolor abdominal característico, que puede ser en epigastrio o en cinturón, que se irradia hacia el dorso, de carácter transfixiante, elevación de las enzimas amilasa o lipasa por encima de 3 veces el valor normal, o evidencia radiológica de pancreatitis. Dentro de las causas, la más frecuente es la biliar, por cálculos biliares o barro biliar, que es más frecuente en el sexo femenino, y podemos tener otras como por abuso de alcohol, idiopáticas o hipertrigliceridemia. Bien, tenemos numerosos criterios de severidad. Algo muy importante a recordar es que la identificación de signos de gravedad durante las primeras 72 horas va a mejorar el pronóstico y reducir la mortalidad de los pacientes. Tenemos varios, como ya dijimos, tenemos el Apache 2, que un puntaje mayor o igual a 8 se considera grave y tiene en cuenta numerosas variables fisiológicas, como entre ellas la edad, las condiciones crónicas, que se puede realizar de manera diaria. También tenemos Ranson, que tiene en cuenta 5 parámetros al ingreso y 6 a las 48 horas, que esos ambos se completan a las 48 horas. Tenemos Marshall, BISAP y Baltasar, y BISAP de entre ellos es el más simple y el más práctico. Tenemos también los criterios de severidad de Atlanta, que nos clasifica la pancreatitis aguda moderada en aquella que no tiene falla orgánica, ni tampoco complicaciones tanto locales como sistémicas, aquella moderadamente severa, donde la falla orgánica se resuelve en menos de 48 horas, puede que hayan complicaciones locales o sistémicas, también sin falla, y la aguda severa, donde tenés falla orgánica persistente más allá de las 48 horas. Cuando hablamos de complicaciones locales, nos referimos a colecciones abdominales o necrosis que puede ser pancreática o peripancreática, y en cuanto a falla orgánica, la establecemos con el score de Marshall. El score de Marshall es muy utilizado en la práctica clínica, tiene en cuenta tanto anomalías en el aparato respiratorio, renal y cardiovascular. En el aparato respiratorio tiene en cuenta la relación de la presión arterial de oxígeno con la FiO2, a nivel renal los valores séricos de creatinina, y a nivel cardiovascular la tensión arterial sistólica. Un score de 2 o más puntos en cualquiera del sistema respiratorio, renal o cardiovascular implica la presencia de fallo orgánico. También tenemos el BISAP, que tiene en cuenta el BUN, el deterioro del estado mental, si hay CIRS en una edad mayor a 60 años y derrame pleural. Nuestra paciente en este caso tiene 2 puntos que estarían, según BISAP, una baja mortalidad. Y después tenemos los criterios de Ranson, que también son muy utilizados, que lo evalúan al paciente tanto al momento del ingreso como a las 48 horas. Nuestra paciente tenía 66 años, presencia de leucocitosis y una glucemia de 230, por lo cual tenía 3 puntos. Eso quiere decir que tenía un 15% de mortalidad. Presenta mayor riesgo de desarrollar una pancreatitis aguda grave, por lo que en estos pacientes está indicada un ATAC a las 72 horas. Bien, hablando de lo que son los exámenes complementarios, estos son toda la lista de complementarios que nos parecían pertinentes por las características que presenta nuestra paciente. Voy a hablar de los signos o las características positivas que pudimos recopilar, como la leucocitosis a 20.250 blancos, con predominio neutrofílico, una glucemia mayor a 230, una amilasa 926 y una lipasa de 989. Por otro lado, todo lo que es el perfil hepático se encuentra normal, con una GOT de 24 y una GPT de 25, y una FAL levemente aumentada en 172, que tampoco nos indica o nos descarta un posible origen litiásico. Por otro lado, también nos parecía pertinente pedir un electrocardiograma para descartar síndrome coronario, igual que las troponinas que están acá, una eco abdominal para ver o no la posibilidad de existencia de litos en el árbol biliar, y una RX de tórax y abdomen para poder terminar de evaluar otras posibles complicaciones asociadas. Además de esto, también obtuvimos un ATAC que se realiza al 6º día de ingreso, en la cual vemos, es una tomografía axial computada con contraste endovenoso en su fase arterial,
en la que se evidencia una vesícula hidrópica litiásica que nos permitiría descartar el origen litiásico, pero por otro lado, y gracias al contraste, podemos evidenciar una gran cantidad de edema, inflamación pancreática con grandes cantidades de colecciones líquidas peripancreáticas, que a su vez no evidencian nada más complejo que esto, ya que no existe aire dentro de las colecciones, no se evidencia una necrosis como tal, ni tampoco un pseudoquiste como posibilidad de complicaciones. Además de esto, sí se nos dice o se nos relata en el informe que la paciente presenta derrame pleural a predominio en el campo pulmonar izquierdo y colecciones líquidas en lo que vendría a ser el peritoneo y en la zona perihepática. Bueno, hablando de las posibles complicaciones de una pancreatitis y cómo se va desarrollando, mi compañera, como bien decía, a las 72 horas es necesario realizar una tomografía para poder descartar las siguientes complicaciones. El pseudoquiste, que es la más frecuente, es una colección líquida encapsulada con una pared inflamatoria definida y por la cual podemos ver una persistencia de la amilasa elevada. Se puede presentar asintomática o con dolor, y puede llevar a una infección. El absceso justamente es una infección de estas colecciones, ¿sí? En la cual el paciente va a presentar fiebre y dolor por menos de 3 semanas. La colección va a ser homogénea y vamos a poder evidenciar burbujas de aire dentro de la misma. Por otro lado, la necrosis es una colección heterogénea que no capta contraste, que tiene la posibilidad de infectarse y el paciente va a presentar fiebre y cultivos positivos. Y finalmente la falla multiorgánica, como decía mi compañera, que la evaluamos con el score de Marshall. Hablando directamente del tratamiento, en una pancreatitis leve deberíamos iniciar con una internación del paciente, iniciamos con ayuno y se reinicia la alimentación enteral cuando cese el dolor, haya tolerancia por vía oral y ruidos hidroaéreos positivos. La hidratación parenteral juega un rol importante, según volemia, que podríamos iniciar a 2,5 mililitros kilo hora de solución fisiológica más dextrosado al 5, y la analgesia, que en el caso de la pancreatitis leve, como bien decía, se basa en AINES y opiáceos. En contraposición, la pancreatitis aguda grave, si bien también inicia con internación, el ayuno se toma en cuenta que a partir de las 72 horas de no poder ser reiniciado, como había dicho anteriormente, con el cese del dolor, la tolerancia por vía oral y los ruidos hidroaéreos positivos, se debe iniciar la nutrición enteral a través de sonda nasogástrica. La hidratación parenteral sigue siendo la misma y la terapéutica analgésica se basa principalmente en opiáceos más que en AINES. La importancia de que, también destacamos que la nutrición enteral precoz demostró que disminuye la incidencia de infecciones, fallo multiorgánico, la necesidad de cirugía y la mortalidad en comparación con la nutrición parenteral. Por eso la importancia de poder cortar el ayuno lo antes posible. Acá tenemos como un infograma en el cual nosotros podemos ver, qué es lo que nosotros haríamos o cuál fue el camino básico que nosotros hicimos. Es una paciente con dolor epigástrico, enemicinturón, náuseas, vómitos, antecedentes personales de litiasis y alcoholismo. Ella refiere a haber tenido un cuadro similar hace 4 años atrás. Bueno, en este caso pediríamos amilasa lipasa, ATAC de abdomen, ambos salen con edema en el caso del ATAC y elevada en la amilasa y la lipasa, y tenemos un diagnóstico de pancreatitis aguda que, deberíamos clasificar su gravedad. Bueno, y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, a ver, vamos a ver. Y perfecto. Esta es la bibliografía que utilizamos. Eso déjalo. Muy bien, usaron normas APA. ¿Por qué usaron normas APA? Está con normas APA. Por costumbre. ¿Dónde aprendieron a usar normas APA? En varias de las materias que venimos trabajando en la carrera. Bien. ¿Cómo se debe presentar? Muy bien eso, ¿eh? No todos los estudiantes ni docentes presentan normas APA. Quedó bien presentado con normas APA y es la forma internacional, al menos en todo lo que es educación, porque cada revista puede tener su forma de exigir, de presentar. Sí, está bien cómo abordaron el caso, generaron sus propios objetivos de aprendizaje. La idea es que ustedes con esto logren aprender de forma profunda la litiasis biliar sintomática y la complicación de pancreatitis con los buenos diagnósticos diferenciales, pero quizás el objetivo de resolver este problema
tiene que ver un poco con el abordaje rápido y los scores que ustedes fueron a utilizar, donde el Marshall y el BISAP son los que en la práctica nosotros usamos en el Hospital General. ¿Sí? Nosotros de forma... El BISAP es muy rápido, uno con la edad, la cantidad de leucocitos, que tenga o no derrame pleural, que orine o no, rápidamente sabe si ese paciente tiene alta mortalidad o baja. Si uno tiene un BISAP de 3 para arriba, 4 de BISAP, uno ya dice, este paciente se va a complicar o se va a distresar. Lo mismo con el Marshall. Yo generalmente cuando vemos un paciente y nosotros vemos que tiene un índice de masa corporal elevado, que no fue este caso, porque ustedes fíjense que este caso el paciente tiene buena presión arterial, nunca se hipotensó, no tiene livideces, no tiene hipoperfusión, o sea, la presentación clínica no se coincide con la tomografía. No se coincide con la tomografía. Sí, eso le iba a consultar, Doc, porque... No se coincide muchas veces. A veces hay pacientes con una ecografía con inflamación y edema que están severamente injuriados, con yo séptico, hipotenso, con distrés respiratorio y con una mortalidad con soporte inotrópico altísima, del 15, 30 o 40%. Esto, o sea, la escala de Baltasar, tipo A, tipo B, tipo C y tipo D, no se coincide siempre con la gravedad. La gravedad se define por la clínica, por el índice de masa corporal, por la perfusión periférica, por la presión arterial, que tenga livideces o que no tenga, que orine o que no orine, y por la magnitud del dolor. Uno ha visto en la práctica médica que estos pacientes cuando tienen dolor intenso que no responde a altas dosis de morfina es porque está necrosado. Y este paciente está desmejorado. Así que creo que tienen buena presentación. Es por ahí, generaron buenos objetivos de aprendizaje y definen muy bien la evaluación con el Marshall y el score de visa. Vamos a escuchar a los compañeros que siguen para ver si después podemos hacer un redondeo de cómo se hace el diagnóstico de pancreatitis de forma rápida y concreta, porque es una emergencia de las más complejas en abdomen agudo médico. ¿Quién sigue? Grupo 1, ¿no? Bárbaro. Recién compartir. Ah, bueno, entonces este sería nuestro sexto ABP. Somos el grupo 5 y estos son los integrantes: Gaurilú, Guerrero, López, Nahuelpi, Gutiérrez Novoa, Palomo y Yaitul. Bueno, lo que hicimos, habíamos hecho un resumen semiológico. ¿Quieres pasar, Bel? Pero bueno, sería más de lo que ya comentaron nuestros compañeros. Pero bueno, lo que sí hicimos también fue una línea del tiempo donde marcamos que hace 4 años nuestra paciente tuvo un episodio previo similar. Pusimos como día 0 el consumo de locro, que es una comida copiosa y rica en grasas, y al día siguiente comienza con el dolor, que lo pusimos como día 1. Ella va a la consulta porque presentaba este dolor abdominal epigástrico de intensidad 10 de 10, que irradiaba a ambos hipocondrios y que no atenuaba con los cambios de posición. También se acompañaba de náuseas, vómitos, sudoración fría, las flatulencias y la debilidad, y esto es lo que tenemos hasta el día que ella consulta. Después, a partir del día 6, es cuando se le realiza un ataque abdominal.
Acá te interrumpo 2 minutos porque para todo, fíjense que está excelente esta iconografía, porque lo biliar y lo alcohólico es lo que predomina la etiología del 90% de lo que vemos en el hospital. Aunque hemos visto por triglicéridos altos, que el grupo que está cursando vio un paciente con un metabólico severo, en los 26, 27 años del GERL les diría que hemos visto 4 o 5 pacientes con hipertrigliceridemia, hiperlipemia, pero la mayoría son litiasis biliares porque retrasan muchísimo la posibilidad de operarse. Por ende, muy interesante esta diapo, muy, muy clara. Sigamos. Bien, bueno, con respecto a las imágenes que se nos proporcionaron, tenemos las dos tomografías de abdomen, una en corte coronal y la otra axial, donde vemos que bueno, el páncreas está aumentado de tamaño, también lo mismo que dijeron los compañeros, con presencia de edema en el parénquima y en la grasa peripancreática, y se encuentra también acompañado de colecciones líquidas alrededor del páncreas que están sin aire. Además, podemos ver que principalmente en el corte coronal se ve una zona que está más hipodensa, que significa como que no realza el contraste, por lo que sería compatible con la necrosis. Bueno, ¿podrías prender la cámara, Melanie? Ay, sí, perdón. No. Porque yo vi un redondelito que hace así. Ahí va, perdón. Digo, ¿quién está hablando? ¿La inteligencia artificial? No te veo. No, es que está mi hermano. Ahí se ve, profe. No, Ah, no, veo la camarita, pero no a vos. Ahora te estamos viendo, Melanie, bienvenida. Bien, bueno, entonces vemos acá en la zona, me quedé en el corte axial, donde podemos ver que el compromiso del parénquima es más extenso de lo que pareciera a nivel del corte coronal, afectando la parte del cuerpo del páncreas.
Por otro lado, también vemos a la vesícula, que se encuentra agrandada, está extendida y tampoco hay cálculos evidentes. Bueno, y también mencionaba en el relato que había presencia de derrame pleural, que era mayor del lado izquierdo, y que había líquido libre en la cavidad abdominal, lo que esto también nos haría pensar que hay un compromiso más sistémico. Entonces, bueno, para clasificar estos hallazgos de tomografía usamos la escala de Baltasar, que, bueno, lo que se hace es evaluar la inflamación, y lo que vemos es que dijimos que tenía por lo menos 2 colecciones líquidas que eran peripancreáticas y que estaban mal definidas alrededor del páncreas, y que también se menciona que estaban alrededor de la curvatura mayor gástrica. ¿Querés volver, Belén? Porque se pasó la diapo. Por lo que tendríamos en el score que sería un grado E, que eso sumaba 4 puntos. Se borró. Bueno, teníamos entonces los 4 puntos de la escala de Baltasar, y también si se valoraba la necrosis pancreática, veíamos que era no solo focalizada a nivel de la cabeza del páncreas, sino que también en el cuerpo. Entonces, esto como que era compatible con una extensión de la necrosis de por lo menos un 30 o un 50% del parénquima, lo que nos daba también 4 puntos, y si sumábamos los dos, era un total de 8 puntos. Lo que nos indicaba que era una pancreatitis severa. Ahora sí. Bueno, con respecto a la evolución de la pancreatitis, vemos que tiene 2 fases. Tenemos la fase 1, que es la fase de inflamación, abarca desde el primer al 7º día aproximadamente, y lo que es importante en esta fase es que se alcanza el pico de mortalidad durante las primeras entre las primeras 24 horas. El 75 al 80% de los casos suele resolver sin complicaciones, o sea que no evoluciona a una segunda fase. Entonces el 20% de los casos suelen evolucionar a las necrosis y complicaciones, que vemos que las complicaciones van a ser la necrosis peripancreática, las colecciones líquidas, una posible infección, y que se suele asociar este cuadro a la sepsis. Bueno, en cuanto a los criterios de severidad, bueno, estos tienen como objetivo predecir y evaluar la gravedad. ¿Cómo? 2 minutos. 2 minutos quedan. Bueno. Bueno, así que, bueno, lo que pasa es lo siguiente, si eso no lo digo. Bueno, que actualmente la pancreatitis se clasifica en 3 grados, basándonos en la revisión de los criterios de Atlanta de 2012, que dividimos en leve, que es cuando no hay falla orgánica, ni complicaciones locales, ni sistémicas. Generalmente tiene una evolución favorable y los pacientes se recuperan a los pocos días. Después tenemos la moderada, que se caracteriza por una falla orgánica transitoria de menos de 48 horas. Y luego tenemos la grave, que tenemos una falla orgánica persistente de más de 48 horas, que puede comprometer a uno o más órganos, y normalmente estos necesitan de un manejo en cuidados intensivos. Esto se basa en el criterio de Marshall para ver la presencia o no de falla orgánica, y como dijeron mis compañeros en el grupo anterior, lo que evalúan son el sistema respiratorio, el renal y el cardiovascular. Además de estos criterios hay otros, como por ejemplo el de Ranson, que lo que hace es que evalúa parámetros al inicio y a las 48 horas, y si vos tenés más de 3 parámetros, aumenta significativamente el riesgo de mortalidad. También el de Baltasar, que lo dijo mi compañera recién. También tenemos el de BISAP, que evalúa el riesgo dentro de las primeras 24 horas de falla orgánica, que si tenés un igual o a 3 asociado a un peor de puntaje asociado a un peor pronóstico. Y finalmente tenemos el de Apache 2, que se utiliza más en los cuidados intensivos y que es más para el seguimiento diario del paciente y para detectar una falla orgánica temprana. Hay más scores, pero esos fueron los que consideramos más importantes nosotros. Y de acuerdo al tratamiento como inicial, debemos de dar medidas de soporte, que son la fluidoterapia, que se da entre las primeras 24 o 48 horas, se da solución salina o Ringer lactato a 1,5 mililitros kilogramo hora. También se debe dar analgesia con AINES, y si el dolor persiste se pueden dar opioides. Se da normalmente tramadol, pero se puede llegar a dar morfina también.
Se hace soporte nutricional, si el paciente lo puede tolerar por vía oral y si no se pide que se hace por sonda nasogástrica. Antibiótico-terapia, si hay confirmación de infección, se da imipenem, meropenem o piperacillina con tazobactam. Y por último, se recomienda hacer la corrección de las causas. Si por ejemplo es una litiasis biliar, se hace una CEPRE, y si es por hipertrigliceridemia, se le da insulina al paciente. Bárbaro. ¿Sigo? ¿Estamos en tiempo? ¿Terminamos? Vale, bueno, habíamos charlado también sobre las complicaciones, que bueno, los chicos ya las fueron nombrando anteriormente, así que pasemos a la diapositiva. ¿Qué pasa si hay complicaciones? Lo importante es hacer antibiótico-terapia y drenaje cuando hay una necrosis infectada. En cuanto al acceso pancreático, también es importante hacer el drenaje, como los pseudoquistes cuando dan síntomas, si no, se hace un tratamiento expectante. Y cuando hay una falla multiorgánica, es importante derivarlo a unidades de terapia intensiva. En cuanto al tratamiento en general, si querés pasarla, Belén, es importante no prolongar el ayuno para que tenga una recuperación más rápida. No sobrehidratarlos, sino ir controlando los niveles electrolíticos, no dar antibióticos salvo que hayan síntomas y signos de infección, y evitar la cirugía precoz para evitar complicaciones postquirúrgicas cuando no hay una infección confirmada. Y ahí ya estaría la bibliografía que utilizamos, y muchas gracias. Muy bien, lo que ustedes también comentan suma, porque la primera semana, si el paciente tiene fiebre y uno encuentra en la tomografía una colección hipodensa, lo más probable es que sea una necrosis pancreática. Después de la primera semana, sí comienza la posibilidad del absceso, que generalmente se coloca